Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Doctor, buenas noches, bienvenido. Les damos la bienvenida al Congreso Internacional CENEPCO Bolivia el día de hoy con el tema Derecho de Daños. Bueno, tenemos el gusto de tener la participación del doctor Dani Paucara. Doctor, le cedo la palabra para que usted pueda iniciar el curso de hoy. Bueno, es un gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes, los participantes, agradecer por la invitación a CENEFCO para poder un poco participar con una ponencia de la más dinámica posible, más didáctica, que es algo que no se trabaja mucho en las universidades también y es algo interesante. Si ya puedo empezar, me avisan para compartir pantalla y empezar a disertar. Sí, doctor, ya Sí, ya estamos tengo. grabando, sí. Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla y lo único que les voy a pedir es si me confirman que se vea la misma. A ver, ¿se puede ver? Es lo único que tal vez ahí les puedo pedir. Sí, sí, doctor, está perfectamente. Ya. Entonces, como lo decía hace un momento, para mí es un gusto, un honor poder participar en el congreso que lo está generando CENEFCO y la idea es socializar un tema que considero es muy importante. A tal efecto, vamos a empezar, ¿no? La parte que yo voy a desarrollar el día de hoy es la temática sobre el derecho de daños. Dentro de este ámbito del derecho de daños, algunos lo han denominado como teoría de la responsabilidad. Indistintamente de la nomenclatura que tenga, es una parte muy importante de la materia de derecho civil y obligaciones. ¿Por qué? Eh, en una relación jurídica entre un acreedor y un deudor, nosotros podemos identificar que hay ciertos elementos que no están contemplados dentro del vínculo contractual. Es decir, si bien las personas dentro de la autonomía de la voluntad podemos establecer vínculos por el cual podemos generar actos jurídicos o negocios jurídicos, hay elementos que no están contemplados dentro de el contrato, pero generan obligaciones. Y esa parte es la que nuestra legislación, por ejemplo, en el tema boliviano, no tiene una regulación propiamente dicha. En ese sentido, para empezar a hablar de esto, vamos a mencionar sobre el tema del daño. Para hablar del daño, incluso tendríamos que mencionar lo que decía hace un momento la palabra responsabilidad. Viene de un vocablo que significa responsum, que es la capacidad de responder. Toda persona tiene capacidad de responder, pero la capacidad para, o esta facultad para poder responder, no emerge de un acto solamente unilateral, sino pues por un acto dispositivo donde el legislador dice a partir de qué edad una persona va a responder por un daño injustamente causado. Pero esa terminología, a ver, ahorita vamos, esa terminología de la responsabilidad, como lo mencionaba hace un momento, viene de un vocablo que es responsum. Y este responsum quiere decir responder, o como en otros textos dice respondere. Responder o responder. Y a partir de qué edad una persona responde por un daño injustamente causado. Es algo que vamos a ir analizando y la facultad y también la inobservancia que existe por parte del legislador en la regulación de este tipo de situaciones. ¿Qué es el daño? El daño es el menoscabo, la disminución, es un detrimento que sufre una persona, sea en el tema patrimonial o sea en el tema extrapatrimonial. Pero esa limitación que sufre una persona es una disminución. Si lo vemos desde un punto de vista material o desde el punto de vista objetivo del derecho civil bienes, podemos entender que el daño es una disminución en los bienes que uno tiene. El valor del objeto que uno tiene puede generar un detrimento o una disminución. No sé, tengo un vehículo y me dan un golpe, o en este caso genera un choque con otro vehículo. El valor del objeto tiende a bajar. El daño puede ser material, pero hay daño también en el tema moral.
No solamente es la moral, el tema moral, vamos a ver cómo esto afecta al proyecto de vida y hasta qué punto el tema de la indemnización es posible o no es posible en cuanto a estos actos que no son, si vale la expresión, por un acuerdo de voluntades. No puede existir un contrato donde yo celebre y diga, oye, celebraremos un contrato por el cual me permitas insultarte o me permitas dañar tu honor, tu reputación, tu dignidad o tu honra. Ese contrato no es válido, pero puedo dañar esos elementos o derechos de la personalidad. En consecuencia, el daño, esa disminución, ya sea en lo físico o lo que no es físico, merece una repercusión dentro del ámbito jurídico. ¿Dónde se genera el daño? El daño, lo material, lo corporal, lo que podemos definir. Ahí casamos con lo que dice el artículo 74, 75 y siguientes del Código Civil en relación a la clasificación de los bienes. Todos los bienes que una persona tiene, materiales o inmateriales, merecen protección jurídica, indistintamente dónde se vaya estos bienes a registrar. Si son bienes materiales, un inmueble, derechos reales, un vehículo, tránsito, pero el tema de la propiedad intelectual genera un escenario interesante. ¿Por qué? Porque la propiedad sobre un derecho de autor, en el caso de un texto o la creación no sé, música, un sonido, el tema de una imagen, una obra de arte, ya tiene otra esfera, pero se puede provocar un daño. Ya dentro de la situación de los derechos de autor, la protección de los mismos. Entonces, la mala reproducción sin pedir permiso al autor de un texto puede generar un posible daño. La alteración, la sustitución, como coyunturalmente hemos visto en redes sociales, la alteración de una obra musical. Entonces genera una consecuencia. El daño inmaterial es el más complicado hasta cierto punto. ¿Por qué? La falta de cálculo o de poder determinar cuánto cuesta, no sé, el honor, la dignidad, la reputación, ya abarca otro estudio, porque no tenemos un daño o una cuantificación del daño si hablamos de la legislación boliviana. Y eso obviamente lo que ocasiona es dar la tarea al razonamiento y buscar legislación comparada, porque nuestra legislación está muy deficiente en estos escenarios. Ahora, ¿a partir de qué edad una persona es responsable? Habíamos empezado con esa terminología. La capacidad de responsabilidad civil, conforme lo determina el artículo 988 del Código Civil Boliviano, establece que una persona es responsable por un daño injustamente causado a partir de los 10 años de edad. Entonces, 10 años, no lo digo yo, lo dice el Código Civil, si uno gusta poder cotejar, no hay ningún problema, establece daño causado por persona inimputable, ¿no? Y quien no tenía la edad 10 años de querer o emprender, responde por un daño injustamente causado. A nosotros nos han explicado en la universidad que una persona tiene la capacidad de obrar a los 18 años, pero el derecho evoluciona, no puedes quedarte con una concepción romanista antigua, donde solamente se habla de capacidad jurídica y de obrar. Hay múltiples tipos de capacidad y cada uno con diferente tipo de edad. Y esto está mencionado en el código. Entonces, una persona tiene esa facultad para responder. La pregunta sería, que algún momento me lo han hecho igual, ¿cómo a los 10 años, 11, 12, 13, va a poder responder alguien y con qué va a responder? Bueno, es algo que vamos a ir también analizando en este escenario. Bajo esa directriz, entendamos un elemento, a ver, entendamos un elemento interesante, ¿no? ¿Dónde o qué es el daño patrimonial y extrapatrimonial? Dentro del daño patrimonial vamos a encontrar aquellos daños presentados en los bienes. ¿Qué dice? El daño patrimonial es el menoscabo, detrimento que se produce en los bienes que una persona tiene, que forma parte de tu patrimonio. Todo lo que tú tienes puede sufrir un daño. No sé, puede ser lo que mencionaba hace un momento, el tema de un choque en un vehículo, destrozar una pintura, romper tal vez algún objeto que uno tiene preciado. Puede ocurrir cualquier tipo de daño o cualquier tipo de bien que una persona llegue a tener. De ahí vienen dos términos interesantes.
el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente se entiende como la disminución del valor del objeto, la disminución patrimonial que sufre el objeto. Si yo saco un vehículo de casa, debe tener un valor estimado. Ese valor, si bien con el transcurso del tiempo va disminuyendo, pero producto de un accidente no es lo mismo. Baja el valor del bien. Algún choque, mala manipulación o mucha utilización, pero cuando se genera algún tipo de accidente, ese daño puede generarse en un determinado bien que debe soportar la víctima. Ahora, en este caso, se habla aquí de la palabra daño. Ese daño es material, ¿no? Y aquí dicen los gastos que asume una víctima para reparar el mal que ha padecido. Por otro lado, encontramos al lucro cesante, la ganancia frustrada, lo que uno hubiera percibido, lo que uno hubiera ganado de no haberse producido ese elemento. Volvamos al ejemplo del vehículo. Yo soy un chofer de transporte público. Gano por día unos 200 o 300 bolivianos, dependiendo mi ruta. Pero sufro un accidente. Tengo que llevar el vehículo al chapista para que haga la refacción de acuerdo al tipo de golpe que se haya generado. El chapista, dependiendo del tipo de golpe, repito, puede determinar si este elemento merece que requiere días de refacción, es decir, que el vehículo se quede en el chapista un determinado tiempo. Hagamos un supuesto que me dice, ¿sabes qué? El vehículo se va a quedar 2 días. Entonces, por esos 2 días yo no voy a poder trabajar. Ese monto de dinero que hubiera percibido es la ganancia frustrada, porque ha ocurrido producto de un hecho o de un accidente. ¿Quién tiene que pagar? La persona que me provocó ese accidente. Puede constituirse como una retórica, pero ahí podemos utilizar un término también, el perjuicio. ¿Por qué? Porque se está ocasionando que un sujeto no pueda obtener una ganancia por una actividad. Muchas veces he escuchado esa terminología, daños y perjuicios, daños y perjuicios. Me tienes que pagar daños y perjuicios. Pero a veces solamente puede haber un daño o a veces solamente puede haber un perjuicio. Imaginemos otro ejemplo para entender la figura. Yo tengo acá un garaje. Encontramos en una vía. Aquí está la vía, lo estoy marcando en la parte de acá. En esta vía, ustedes y yo guardamos el vehículo. Yo, como chofer de transporte público, guardo mi vehículo aquí. O mejor dicho, lo ponemos de esta manera. Guardo acá. Ustedes que sacan su vehículo no todos los días, sino fines de semana, guardan su vehículo aquí. Entonces, ¿yo por qué? Porque constantemente, como soy chofer de transporte público, tengo que sacar ese vehículo, tengo que sacar. Resulta que uno de esos fines de semana llego tarde y mi vehículo entra al fondo, ¿no? A ver, ahora sí. Yo ahora estoy guardando mi vehículo al fondo y ustedes en la parte de la puerta. Se lo llevan la llave. No puedo salir a ir a trabajar 2, 3 días. Entonces, el impedimento de no poder salir de la propiedad para poder generar una fuente de recurso o ingresos económicos me genera una restricción. Pero ahí no existe un golpe. El objeto, el valor del bien se mantiene. No tiene ninguna rasgadura, no tiene ninguna depreciación que se pueda apreciar. Sin embargo, no puedo trabajar. Entonces, ahí lo que podemos identificar es un perjuicio. Hay un perjuicio porque hay alguien que no me deja generar un recurso económico. ¿Cuándo sería daño? Cuando me choquen y de paso no pueda trabajar. Ahí existiría daño y perjuicio. Sucede, por ejemplo, como en nuestra ciudad del Alto o en lugares muy congestionados, donde dos vehículos, ya sean de carácter privado o de transporte público, chocan, colisionan. Pero el choque no es tan significativo que ese momento hablan las partes y dicen, bueno, ya sabes que dame un monto de dinero, listo, todos siguen trabajando. El perjuicio no se da, el daño sí está, porque el valor del objeto sufre una depreciación, pero seguimos manejando la misma idea. ¿Cuál es el punto? Si podemos distinguir daño y perjuicio, puede ser
Si es que hubiera una colisión y de paso tengo que hacer refaccionar. Y esa refacción me implica unos cuantos días. Pero tal vez puedo sufrir una colisión y seguir trabajando, existir un daño. O en su defecto, como en el ejemplo que está en la pantalla, puedo tal vez sufrir un perjuicio y el valor del bien no ha sufrido ningún deterioro. Entonces, esta calificación es bastante interesante. En el tema extrapatrimonial, llevamos otro elemento. Ya no es un daño físico, a veces es un daño imperceptible, pero esto está subdividido en dos. Creo que ahí hay que hacer una puntualización. Son aquellos que inciden en la esfera de la persona, no de los bienes. No hablamos de los bienes materiales o el patrimonio, pero hablamos de aquellos elementos donde una persona debe soportar. Lo que hacía mención hace un momento es el tema del daño moral, pero no podemos dejar de lado el daño de carácter corporal o conocido como el daño físico o el daño a la persona. Este tipo de daño, ¿en qué recae el daño a la persona? Una fractura, una lesión, un golpe, no sé, cualquier tipo de lesión que una persona puede sufrir. Estás en un evento deportivo, estás jugando en la cancha, fútbol, futsal, básquetbol, y resulta que una persona te da un codazo, te fractura la nariz, la quijada, te provoca una lesión, tiene que reparar. Pero no, si se dan cuenta, no es un tema sobre un bien, es en la integridad física de una persona. Ahora, ese daño tiene que ser resarcido. La situación es cómo probar. ¿Cómo probar que ese elemento ha ocurrido? Y peor aún si es un elemento de un daño moral, porque el daño moral llega a ser algo demasiado subjetivo. Por eso dice aquí el tema anímico. Una persona tiene que soportar el daño anímico, el daño moral. ¿Dónde puedes afectar ese daño moral? En la imagen, en su privacidad, en su honorabilidad, en su nombre, como acá en la pantalla dicen el honor, la reputación, entre otros como los sentimientos. Habría que ver si mi pareja me termina, podría constituir como un daño moral. O en su defecto, si una persona me insulta, daña mi reputación, mi honor, ahí puede haber una cuantificación. Voy a mostrarles en un momento más cómo puede determinarse ese tipo de daño. Y a veces el mismo Estado ha cometido graves errores en ese contexto. Ahora, a ver, enfoquemos un poco las reglas que debemos tomar en cuenta para lo que viene. El daño debe ser indemnizado plenamente. Se establece que un criterio, el daño debe ser como si nunca, debe ser reparado como si nunca hubiese existido. Si tú vas a generar una fractura a una persona, tienes que cubrir los gastos médicos, tendrás que cubrir, en el caso, si vale el término, mm, el médico, la atención clínica, o sea, restablecerlo como si nunca hubiese sufrido esa lesión. O en el caso de un vehículo, si has generado un choque, tendrás que hacer arreglar el vehículo como si nunca hubiese producido ese daño. Pero eso es más complicado. Siempre va a haber un deterioro o un objeto que pueda ser identificado. Entonces, la idea es que se genere la reparación del daño como si nunca se hubiese producido. El daño, además, tiene que ser dentro de sus características cierto, real. No puede existir la reparación del daño de cosas inventadas. Sí, me ha pegado, porque me ha pegado, no he ido a trabajar, y porque no he ido a trabajar, no he pagado mi deuda, y porque no he pagado mi deuda, me están embargando. Entonces, no puede ser una retórica de esa naturaleza, porque el daño tiene que ser cierto, evidente, tiene que ser cuantificable. Si no existe esta figura de que es cierto, no existe nada que reparar. La pregunta ahí sería, ¿quién tiene la carga de la prueba? Si analizamos desde el punto de vista contractual de ese acto jurídico, hay un documento que establece derechos y obligaciones. Y el incumplido es el llamado a la reparación del daño. Si yo celebro un contrato de prestación de servicios donde contrato a un grupo musical para que toque mi evento y no viene, me está generando un daño. Fuera del incumplimiento de contrato, pero hay un daño. ¿Cómo puedo probar el contrato y que el evento no se ha realizado? Pero es más complejo en el tema extracontractual, fuera del contrato, al margen del contrato.
Como decíamos hace un momento, me ha golpeado. Porque no me ha golpeado, no he ido a trabajar, porque no he ido a trabajar, no he pagado mis deudas. Como no he pagado mis deudas, me han embargado. O sea, sé que es exagerado, pero no puede basarse una afirmación meramente subjetiva para la reparación del daño. ¿Quién tiene que responder el daño? El agente del daño. Esa es la terminología que se tiene. El agente del daño es quien tiene que reparar y es de manera personal. En este momento una persona se ha caído por su zona, por su calle, por donde fuere, se cayó. Yo tengo que pagar. Esa afirmación no es válida. ¿Por qué? Porque tiene que haber una relación de causa y efecto. Y en esa relación de causa y efecto tiene que determinarse que una persona ha sido la que ha ocasionado ese daño. Si no se puede atribuir a una persona la responsabilidad, obviamente no hay nada también que reparar. Tiene que haber un interés legítimo. Y este interés legítimo es bastante interesante, asociado al tema de los perritos, para dar una idea. Tengo que exigir como víctima la reparación, pero paralelamente tengo que demostrar que el daño ha existido. Ahora, puede darse la siguiente figura. Transito por una vía, camino por la acera, y de un momento a otro aparece un perro y me ladra. Porque el perro me ha ladrado, me he desmayado y he perdido la noción de sí y he caído en el hospital y necesito atención médica, requiero, no sé, evaluación psicológica. Puedo exagerar. El tema es demostrar que eso ha ocurrido. ¿Cómo puedes demostrar? Cualquier medio de prueba es plenamente válido siempre que sea legalmente obtenido, pero puede ser una declaración testifical, hacer, por ejemplo, una confesión provocada. El tema de los testigos es un poco complicado porque se debe determinar a qué lado o qué elemento pueden estos afirmar o aseverar una situación concreta. Y por regla, también el daño no tiene que haber sido reparado. Cuando se generan accidentes de tránsito con víctima, ¿no? Una lesión, a veces las personas que cometen este hecho lo que hacen es negociar con la víctima y decir, ¿sabes qué? Voy a cubrir tu médico, los medicamentos, pero a veces toman la buena fe y tratan de sorprender a estos sujetos. Les dicen, no, ¿cuánto es? Es 10,000, listo, ya, te voy a dar 2,000. Pero hacen figurar en el elemento documental que se ha pagado sobre la integridad, sobre todos. Entonces, en ese caso ya conflictúa el elemento. Conflictúa el elemento, ¿por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta un detalle. Si hay un elemento documental que acredita que una persona ya ha sido satisfecha en su observación o en la deficiencia o en el problema que ha tenido, obviamente no hay nada que indemnizar, porque ya hay un elemento documental donde acredita que la víctima ha sido satisfecha. Y eso es un gran problema, porque a veces ocurre la discrepancia en que no me ha cubrido todo el accidente, me ha hecho firmar, no he leído. Lamentablemente hay esas situaciones en una realidad social. La reparación del daño debe dejar indemne a la persona, lo que decía hace un momento, como si nunca hubiese producido, o por lo menos llevar al grado más próximo, ¿no? No dejarlo tal como estaba, pero por lo menos mejorar su condición. Esto es grave cuando ese daño, y me voy a ir al tema corporal, cuando ese daño corporal, por ejemplo, lo que ocasiona es que no se pueda reparar el daño. Ejemplo, una amputación. No vas a poder volver a ponerle una pierna a una persona producto de un accidente de tránsito o un accidente, no sé, complicado. Ese daño ya no va a ser tal como nunca hubiera sucedido. Tienes que acercarlo al tema más próximo, pero es complejo. Y peor si esto afecta el tema de, el, como lo decía hace un momento, daño al proyecto de vida. Se debe indemnizar el daño, solo el daño y nada más que el daño. Eso es cierto, lo que hacía mención hace un momento. Decía en el ejemplo, bueno, he sufrido un accidente porque he sufrido un accidente, me he desmayado, no he ido a cubrir mis deudas y por eso me han embargado.
y querer o pretender que una persona que provoca un accidente cubra otros gastos que no están contemplados, no se pueden reparar. Porque me has atropellado, no he pagado las pensiones de mi hijo, tienes que pagar. Porque me has atropellado, no he cumplido con el banco, me lo tienes que pagar. El daño solamente se debe circunscribir al hecho concatenado. Pero para esta reparación del daño tiene una situación. Tenemos que ver, no hay una regla general. Acá no es como en matemáticas 1 más 1 es 2. Acá el problema es que lamentablemente tenemos que analizar, puede ser la magnitud del daño producto de un hecho delictivo. Y si es de un hecho delictivo, obviamente tendrá que ir por la vía penal para después pasar a la vía civil, porque es un elemento necesario. Hay que ver qué tipo de lesión es, de acuerdo a la tipología que establece el Código Penal, para determinar posteriormente la reparación del daño. Directamente acudir a la vía civil no es tan factible también, porque se debe determinar, repito, dependiendo del caso. No hay una regla en ese sentido. ¿En qué casos no procede la responsabilidad? ¿Por qué circunstancias yo no voy a reparar el daño? El tema de la fuerza mayor, una causa insuperable, ¿no? Algo que no puedo yo determinar. La caída de, no sé, de un cerro, que se genere, por ejemplo, no sé, una inundación. Son elementos que yo no puedo establecer, pero obviamente puede generar un daño. Entonces, no hay reparación del daño por una fuerza mayor, una causa previsible, pero que no haberse previsto se hubiera evitado el caso fortuito. Aunque en algunos textos, por ejemplo, se confunde mucho el tema de la fuerza mayor con el caso fortuito, hasta se invierte el tema de los conceptos, pero son causas insuperables que no son atribuibles a la persona. Demostrar, sí, habrá elementos ciertos fácticos, documentales, donde podamos acreditar ese evento o ese suceso que generó un daño, pero no quiere decir que nosotros somos los responsables. No sé, en mi casa hay un árbol, justo cae un rayo y el árbol se cae sobre una persona en la calle. Entonces, hay causas que yo no hago generar el rayo, yo no hago salir el sol o que salga la luna. Son temas de una naturaleza y puede ocasionar que genere algún tipo de daño en un tercero. La culpa legalmente objetiva. Dentro del ámbito policial se utiliza mucho esto. ¿Por qué? Porque se denomina a la culpa objetivamente lícita o legalmente objetiva el uso de la fuerza autorizada por la ley que no genera responsabilidad. Cuando hay una manifestación, varias personas que están recriminando un hecho, una protesta, y generan o sobrepasan el accionar de la policía, hay un protocolo de actuación que ellos deben seguir. No es automáticamente generar agentes químicos, pero puede producir que esto, si vale la expresión, altere, sobrepase la capacidad humana donde la policía tenga que utilizar la fuerza. Tiene que ser una causa debidamente autorizada por ley. No es que el policía va a la calle, golpea y dice, bueno, estoy autorizado a pegar. No, tiene que determinarse de acuerdo a los protocolos de actuación que maneja la policía boliviana. La culpa de la víctima. A veces se dan situaciones donde es la propia víctima que genera su propio daño. Cuando un niño va, acaricia a un perrito y el perro le muerde. Tiene que ir al hospital, tiene que ocurrir la atención médica, obviamente. Pero ¿culpa de quién es? Ahí, si bien la atribución puede ser al menor, pero hay alguien que está a cargo de ese menor. Entonces, ¿tiene que pagar? ¿No tiene que pagar? Se debe determinar en base a la situación del que está a cargo de ese bien, que es en este caso el perro, y la persona quien está a cargo del menor. Hace un momento les hablaba de un término, el agente del daño. En el caso de este tipo de ejemplos que planteé, se habla del guardián, el vigilante de la cosa, el vigilante que está a cargo de un perro, de un gato, que vamos a analizar sobre la ley 700 y la responsabilidad que existe por el daño ocasionado por animales. Repito, esto lo voy a avanzar un poquito, solamente estoy dando pincelazos. En el tema de la legítima defensa, eh, habría que analizar, es un tema muy, muy debatible o discutible cuando hablamos de la proporcionalidad. Sin embargo, si existe una proporcionalidad donde a una persona al recibir
algún tipo de agresión genera la misma defensa, no hay nada que indemnizar, ¿no? Es decir, viene un delincuente, me quiere golpear y yo me defiendo a puño, entonces, o me ha golpeado, yo respondo, entonces no tengo por qué indemnizar su lesión. Lo que sí puedo pasarles, la duda es la siguiente. ¿Qué pasaría si esa persona a quien yo golpeo, yo me voy a poner como agresor, golpeo al sujeto? Y el que me golpea es alguien con conocimientos o habilidades de taekwondo, puede ser el tema de, no sé, ¿cómo podría decir en este caso? Conocimientos de kickboxing, pueden, no sé, cualquier elemento. Ahí podría ser que me repare el conocimiento en una habilidad, en un tema técnico de un deporte de contacto, podría ser, podría afectar esto. Un momentito, por favor, así. Podría afectar. Dentro de la corriente se establece que sí. Cuando uno tiene un conocimiento en relación a otra persona, ya sea en karate, taekwondo, deporte de contacto, una habilidad, ya no hay proporcionalidad. Repito, es debatible el punto, es muy debatible. Pero sin embargo les dije, no, voy a pasar una pequeña piedrita, una duda para generar un criterio. No hay una respuesta ahí en ese término a lo que he planteado. Ahora, a ver, no es daño antijurídico y debe ser soportado con quien lo sufre. Ah, ¿en qué casos no hay daño? Cuando, por ejemplo, yo participo en un evento de box o voy a una competencia de carácter, sé que me van a golpear y porque me han golpeado y he perdido, voy a demandar a la persona que me ha hecho la agresión. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque yo no voy a un evento deportivo a matar, voy a competir y en la competición puede ser que provoque daño a otras personas. Sin embargo, eso es razonable. Entonces, en ese tipo de eventos no hay mucho que debatir. Sin embargo, hace unos días hablábamos con unos colegas sobre este tema. ¿Qué pasa en un evento deportivo cuando dos sujetos pugnan por un balón y en ese elemento uno le puede dar un golpe? Jugando, que es parte de un deporte de contacto, pero determinar si hubo la intencionalidad o no es un poco complejo. Porque puede ser un acto reflejo, puede ser una forma de proteger la integridad misma y que genera una lesión a otra. Es un tema tan delicado determinar la facultad o atribución de la responsabilidad que a veces genera una limitación. ¿Cuál? La limitación está asociada en la carga de la prueba. Y es meramente subjetivo el problema. Es muy, muy, muy complicado. Uno puede argumentar, estaba jugando y jugando se ha lesionado. El otro puede decir, no, a propósito me ha golpeado, porque en el deporte quería pegarme. En el tema de fútbol o futsal es algo muy común. Pero bueno, cuando uno se somete a un deporte de contacto, en un campeonato, obviamente hay reglas del juego. Y dentro de esas reglas del juego siempre hay el tema de que si se genera un daño, también la entidad que organiza el evento debe ocurrir con con los gastos o apoyar, ¿no? Es interesante porque reglas no las tenemos y eso es en el fondo el punto que vamos a encontrar. La responsabilidad contractual es fácil de determinar porque hay que ver quién es el incumplido. El contrato, como lo establece el 450 con el 452 del Código Civil, establece derechos y obligaciones de acuerdo al tipo de contrato. Pero en ese contrato ya se marcan las reglas del juego, que la parte que genera el incumplimiento obviamente tiene que reparar el daño, ya sea en el tema de intereses, mora o dependiendo del tipo de contrato. Pero es fácil porque la carga está en el documento. Lo complicado es en el tema extracontractual. ¿Por qué? Porque no hay un contrato de por medio. Hay una conducta que puede ser culposa o dolosa, que puede generar también al mismo tiempo un daño o no. El detalle es saber si es merecedora de protección. El artículo 1508 del Código Civil y siguientes hace mención que hay un tiempo para poder exigir la reparación del daño, justamente por la responsabilidad extracontractual. Nosotros hemos aprendido en materia de obligaciones que la obligación prescribe en unos 5 años. Eso lo dice el 1507 del Código Civil. Pero cuando este daño es más
o producido, si vale el término, al tema extracontractual, ya no es 5 años, es 3 años. Entonces, desde el momento que se generó, debo exigir la reparación del daño. Pero ahí también hay una variable. Esa variable es el tipo de delito. El Código Civil señala que de acuerdo al tipo de delito puede operar también la prescripción de una conducta, es decir, para exigir la reparación del daño. Eso depende de acuerdo al tipo de delito. No tiene un parámetro general, pero sí el código marca una línea, que es los 3 años. Esa responsabilidad puede nacer por la misma persona, puede nacer por alguien que estaba bajo mi cargo o puede ser por cosas o animales. ¿Cómo entendemos entonces esa responsabilidad por hecho propio? Por mi propia culpa. Es aquel generado por la misma persona. Se conoce como responsabilidad directa. Aquí quiero tal vez ahondar en algo que no está en la diapositiva. Eh, en la responsabilidad hay una regla interesante que maneja nuestro Código Civil como regla general, ¿no? Desde su fuente hay la famosa responsabilidad subjetiva. Lo voy a colocar responsabilidad subjetiva y la responsabilidad de carácter objetiva. Es importante tener estas variables porque nos van a ayudar a entender en algún caso que hay conductas que automáticamente tengamos o no tengamos la culpa, tenemos que responder. Y en otras, la excepción de poder liberarnos de la responsabilidad o de la reparación del daño. ¿Qué quiero decir? En la responsabilidad subjetiva, el agente del daño, el que provoca el daño, tiene la posibilidad de liberarse, eximirse de la reparación. ¿Cómo? Caso fortuito, fuerza mayor, los elementos que hace un momento mencioné. El legislador te da la opción de decir, oye, ¿sabes qué? Has ocasionado este daño. Tienes la chance de poder no cubrir o responder ese daño. En cambio, en la responsabilidad objetiva, no se puede esto. El daño debe ser reparado. Indistintamente si hubo culpa o dolo, debe ser reparado. Bajo un pretérito. En este caso, la condicionante es la norma, la ley, que haya una norma que establezca que la responsabilidad es objetiva. ¿En qué casos podemos encontrar una idea de estas? En el tema de los animales. Yo soy responsable por lo que hace mi perrito. Soy responsable. Si mi perro abandona mi propiedad, ocasiona un daño, soy responsable del mismo. Que mi gato vaya a un fondo vecino, se coma la carne del vecino, destroce alguno, es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo soy el guardián de la cosa. Y la ley 700 establece que uno es responsable por un animal que está bajo su cargo. La ley te dice objetivamente, y hay una norma tú eres responsable. Así tengas la culpa o así no tengas la culpa, lo has hecho sin intención o con intención, tienes que pagar, porque la variable es establecida en la norma. A diferencia de una responsabilidad subjetiva que te dice, no, tienes la chance de poder deslindarte de la responsabilidad. En nuestra legislación boliviana, la regla está marcada en esta, en la responsabilidad subjetiva. Tenemos esa opción. La excepción llega a ser la responsabilidad objetiva. De aquí en un tiempo, si el código se modifica, la regla va a ser esta. Bueno, no sé cuándo se modificará, si es que se modifica el Código Civil, pero la regla va a ser esta y la excepción va a ser esta. Pero trabajamos con lo que tenemos actualmente. Entendiendo estos dos elementos, trabajemos la parte de la responsabilidad por hecho propio. En esta responsabilidad hemos mencionado que una persona comete el daño por sí misma. En el tema de los menores, y es interesante analizar y aplicar lo que dice el Código Civil en relación a materia de obligaciones. El 988, daño causado por persona inimputable, quien en el momento de cometer un hecho dañoso no tenía la edad de 10 años cumplidos o estaba por otra causa incapacitado de querer o entender, no responde por las consecuencias de su hecho, a menos
que su incapacidad derive de culpa propia. Para un poco ser más didácticos acá, vamos a marcar dos líneas de trabajo. La primera, el parámetro que nos dice el 988. Y la segunda, determinar a qué título es responsable. El rango de tiempo está aquí. Lo voy a anotar. Hablamos de 10 años. Entendamos hacia arriba el tiempo. Hacia arriba está asociado este elemento. Vamos a cambiarle de color para darle una secuencia hacia arriba. 10 años eres responsable. Esto que está con color verde, asignaremos la edad de 18 años. No es el límite, porque ya cuando tienes 18 años respondes por todo y por nada. Sé que es exagerado, pero es un aforismo que lo menciono para un poco ser irónico en ese sentido. 0 años. Desde que naces no puedes, obviamente, tener responsabilidades. Difícil. Pero entendamos este tema. Desde los 10 años hacia abajo, obviamente la persona no va a responder. No tiene. ¿Qué le vas a embargar? ¿Sus juguetes? No puedes, pero no tiene bienes. Sin embargo, ahí viene el tema de obligaciones y casando con sucesiones. El artículo 1508 del Código Civil, corrijo, el artículo 1002 concordante con el 1008 del Código Civil dice, especialmente el 1008, para suceder es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión, nacido o concebido. ¿Por qué el 1002? Porque el código nos dice que hay dos tipos de sucesión, la sucesión legal y la sucesión testamentaria. En la sucesión legal, concordante con el 1083 del Código Civil, nos da el orden de herederos, nos dice quiénes son, pero en esa lista de orden de herederos no está el concebido. La condicionante del concebido es ser persona, como dice el artículo 1 del Código Civil, parágrafo segundo, ¿no? Para existir, o en este caso no, para ser tenido como persona basta nacer con vida. ¿Qué estoy tratando de hacer referencia? En una sucesión legal naces, eres persona, y desde que eres persona eres titular de bienes. Desde los 0 años yo puedo ser titular de bienes. Otra cosa muy distinta es ejercer esos derechos. Mis padres, en un caso hipotético, son empresarios. Resulta que han sufrido un accidente de tránsito y en ese caso, en ese accidente de tránsito mueren mis padres. Yo tengo 2 años de edad. Según las reglas del 1083 del Código Civil, teniendo presente lo que establece el artículo 1000, teniendo en cuenta lo que es el 1002 y el 1008, yo tengo la facultad de poder heredar los bienes de mis padres, si soy hijo único, obviamente, ¿no? Bajo el tema de la delación. Pero es más interesante en el tema del concebido, que no es objeto de estudio, que no es objeto de análisis o de debate. Pero lo que trato de hacer entender es, algún momento me dijeron, ¿cómo puedes exigirle la reparación del daño a un menor? Y era irónico en decir, le embargamos los juguetes. No es que no pueda tener bienes, puede tener bienes por una causa sucesoria, por un tema mortis causa, no por un acto inter vivo, aunque habría que ver el tema del testamento. Pero ya cuando tú tienes 10 años, eres sujeto de responsabilidad, de reparar ese daño. Ahora, aquí, ¿qué puedes tomar como base? Aquí encuentras la responsabilidad por hecho propio. Ahí está lo que estamos analizando. Aquí está tu responsabilidad por hecho propio. Y en la parte de abajo encontraríamos la responsabilidad por hecho ajeno, que llega a ser distinta. Sin embargo, a los 11, 12 años puedes tú exigir la reparación. Que te pague es otro tema, que es distinto, pero el código te da la puerta de que puedas exigir la reparación del daño a partir de ese tiempo. Sin embargo, puede ser que el sujeto no tenga nada, no tenga nada. Entonces, supletoriamente hay alguien que va a reemplazarlo, va a haber alguien que lo va a sustituir y ese alguien será su apoderado, su tutor o quien fuere. En este caso pasaríamos a una responsabilidad por hecho ajeno.
No quiere decir que esto hasta los 18. Ojo, puede ser hasta los 20 y más. Pero cuando el sujeto, cuando ya está en ese rango de 10 entre 18, aún es menor. Quien supletoriamente va a responder son los padres. Y eso vamos a ver en un momento más. Hay formas en ese contexto. A ver, denme un ratito, borro la imagen y prosigo. Ahí viene el sistema de imputación objetiva asociado al tema de lo que les decía, ¿no? La responsabilidad subjetiva u objetiva. En esos casos la ley es bien taxativa, dice quién es responsable y paga, no te da la opción. Pero ¿qué pasa si en un evento varias personas cometen el hecho dañoso? A eso se asocia la terminología pluralidad de culpas. Lo que se debe hacer, y el código señala, es determinar el grado de culpa de los sujetos. ¿Para qué? Para en ese grado de culpa provocar la reparación del daño. Si no se puede determinar el grado de culpa, todos tienen que pagar por igual. Y eso el 999 nos dice responsabilidad solidaria. Todos están obligados a reparar o resarcir el daño. Ese es el elemento en este caso. Quien ha resarcido, dice, si son varios responsables, todos están obligados a resarcir o indemnizar. Cuando no sea posible, y lo he destacado con un color rojo, cuando no sea posible determinar el grado de responsabilidad de cada uno, el monto del resarcimiento o de la indemnización se divide entre todos por partes iguales. Puede ser que entre 4 o 5 chicos golpeen a un menor. Fuera del tema penal, repito, se puede atribuir el tipo de lesión, pero las curaciones, el tema económico, se va a generar proporcionalmente al grado de participación. Si no se puede determinar esto, bueno, todos tienen que pagar de manera mancomunada. Así que no hay una forma de salvaguardar este tema. El otro punto, la responsabilidad por hecho ajeno. Nosotros, y me voy a incluir de una forma genérica, nosotros lo que generamos es que hay sujetos a nuestro cargo. No solamente son los menores, puede ser una persona interdicta que tiene una deficiencia cognitiva donde una autoridad jurisdiccional determina que yo sea su curador. En ese caso, yo tengo que estar vigilando lo que hace esa persona porque puede cometer un hecho sin conciencia o sin voluntad, pero tengo que reparar. ¿Por qué yo? Porque estoy a cargo de esa persona. Y se presentan diferentes factores. Ahí dice, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién? Y hay que hacer una verificación. No hay responsabilidad. Esto es algo interesante que vamos a ir viendo como una excepción a la regla. No hay responsabilidad cuando quienes hayan de responder por otra persona han empleado la mayor diligencia para evitar que se genere el daño. Esta diligencia que está en el 302 del Código Civil, para un poco ponerlo en contexto. Estoy no sé, en un colegio donde tengo a mi cargo muchos estudiantes. Como todos son fregados, juguetones, y resulta que uno quiere golpear al otro. Ya le está por dar una patada, o le va a dar una patada, o le va a dar un puñete y puede generar una fractura, una lesión. Yo como profesor puedo tomar las medidas e intentar evitar el caso, que no se genere el daño, pero aún así se provocó. Yo como profesor, maestro, tengo la responsabilidad de reparar el daño porque están bajo mi cargo. Ese es el parámetro ahí. Pero si yo demuestro que he sido diligente, responsable, prudente, como dice el 302, he actuado como un buen padre de familia, yo no reparo nada. Eso no quiere decir que, bueno, disculpamos el golpe, la patada, lo que fuera. Eso no quiere decir eso. Se debe reparar, pero ¿quién paga? Repito, la persona quien está a cargo es el responsable. Ahí encontramos la responsabilidad de los papás sobre los hijos. Lo que el hijo haga, el papá es responsable o la mamá. Tienen que estar al ojo de ellos para poder verificar que no cometan o generen un tipo de daño. Romper un vidrio, romper tazas, romper objetos de valor de otra persona, ¿no? Vas de visita a un inmueble y resulta que el menor rompe una jarra y esa jarra puede ser valuada en un monto alto de dinero. El menor no va a pagar, vemos la edad. Entonces, supletoriamente lo harán los padres. El 990 dice, responsabilidad del padre y la madre o del tutor. El padre y la madre
deben resarcir el daño causado por sus hijos menores no emancipados. Eso es un buen dato. O por los menores sujetos a tutela que vivan con ellos, quien está a tu cargo, excepto si prueban que no pudieron impedir el hecho. Esa carga de la prueba, muy compleja. ¿Cómo determinar? Tal vez tienes cámaras, eso puede ayudar. Si no tienes cámaras, el tema de verbal no puede ser un factor determinante, pero te da la opción. Ahí encontramos una responsabilidad de carácter subjetiva. Subjetiva y objetiva. Subjetiva en el sentido de que te dan la opción de poder deslindar de la responsabilidad. Objetiva, donde dicen el padre, la madre o el tutor deben resarcir el daño causado por sus hijos menores no emancipados. Si no es el padre o el tutor, la persona de quien esta persona, la persona de quien se sirve, ¿no? En ese caso puede ser, no sé, a veces llevas a tu hijo o a tu hija, a tu hermanito a una casa, me lo cuidas, ya. Esa persona que está cuidando está a cargo de ese menor y tiene que responder. El resarcimiento del daño causado por el menor de 10 años o por el incapacitado de querer o entender se debe por quien está obligado a la vigilancia del incapaz. El que está a su cargo es el que se hace responsable por lo que pueda ocasionar. En el tema del empresario, cuando tiene bajo su cargo sujetos, ¿no? Dice, todo socio debe resarcir el daño causado a la sociedad por su culpa. Esto por una decisión, por una conducta que puede generar o afectar los intereses de una entidad. En ese caso, tiene que responder por un daño causado. El 786 dice responsabilidad del nuevo socio. El socio admitido a la sociedad ya constituida no se exime de las obligaciones sociales anteriores, asume las cargas, los derechos como también las obligaciones. Pero ahí tendría que un poco hacer las diligencias o las consultas a nuestros amigos expertos en materia comercial, ¿no? Para determinar de acuerdo al tipo de sociedad. La óptica es desde el punto de vista civil, pero el área mercantil, comercial, no puedo generar mucho criterio en ese contexto. También hay la responsabilidad de los maestros, lo que decía hace un momento. Los maestros están a cargo de menores y deben resarcir el daño causado por sus discípulos y aprendices menores no emancipados. Vuelve la regla, excepto si prueban que no pudieron impedir el hecho. Entonces, es un tema coyuntural de quién la persona está a cargo. ¿Se puede efectuar la repetición? Sí, la acción de repetición es posible. Yo como maestro, lo han golpeado al menor. No he hecho nada, no he movido ni un dedo por eso, pero lo ha golpeado. Me llaman a la dirección, vienen los papás, reclaman, ¿quién paga? Bueno, según el código, yo debo pagar porque estaban a mi cargo. Y si yo pago, baja mi patrimonio. Puedo pagar un monto determinado, pero alguien debe restituirme. Entonces ahí viene la acción de repetición en contra del menor o de quien está a cargo ese menor, ya sea al mismo menor o sea a sus padres. El 993 señala, el padre y la madre, el profesor o el maestro o el tutor pueden repetir lo pagado como resarcimiento contra el autor del daño que en el momento de cometer el hecho ilícito contaba con más de 10 años de edad. ¿Puedes responder por una cosa? Sí. Es interesante hablar de la palabra cosa, porque entendemos no la terminología bien. Al derecho civil le interesan los bienes. Esa es la regla que maneja el 74, el 75 y siguientes del código. Las cosas se entendían en el derecho romano, pero aún así hay elementos bastante interesantes. Por cosas, ¿a qué se refiere? Por los objetos que uno tiene. Uno es responsable. Ahí tendríamos que debatir o analizar, incluso hacernos una buena cuestionante. ¿Qué pasa con el tema de los animales? Que ahorita voy a tocar. Pero el guardián de la cosa está obligado a tener el bien en perfecto estado. Por dar ejemplos, en materia de bienes, el propietario tiene la obligación de mantener en perfecto estado su propiedad. Eso no impide que pueda ocurrir algún tipo de situación, caerse la pared, no sé, que se explote algo, puede darse la situación, pero quien está a cargo de ese bien, de esa cosa, de quien se sirve, está obligado a repararlo. Ahí viene el tema de las cosas inanimadas, aquellas que no se pueden percibir, imperceptibles, que no se pueden destacar físicamente. ¿Cómo es esto?
El ejemplo más claro que uno puede identificar es el caso de los que hacen parrillas. En las zonas, en varias zonas, he visto que hay personas que preparan parrilla, chancho a la cruz. No es malo. El oficio, el trabajo no es para nada malo. Eso no estoy cuestionando. El tema es el humo. ¿Por dónde va? Tú como un bien, perdón, tú como una persona que se sirve de un bien, no puedes determinar, decir al humo, ¿sabes qué humo por aquí? La alcaldía, para una licencia de funcionamiento, establece criterios para generar o provocar generar el menor daño posible a los vecinos. Pero si no tienes licencia de funcionamiento, haces tu parrilla en la calle o haces tu chancho a la cruz en la calle, el humo va por todo lado. ¿En qué sentido puede afectar? El aire, contaminación, lo que estamos viviendo actualmente. Eso es un daño, hay una responsabilidad por cosas. Pero ¿quién? El titular, el guardián de la cosa, es quien tiene que hacerse cargo de custodiar que ese daño no genere, pero que esa cosa inanimada no genere daño. El daño, el artículo 995 dice daño ocasionado por cosa en custodia. Quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable del daño ocasionado por dicha cosa, excepto si prueba, caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima. Tenemos igual dos variables, responsabilidad objetiva y subjetiva. Y ahí lo que mencionaba hace un momento sobre el tema de la cosa inanimada. Fuego, basura, olores, hollines, humedades, heredades, es decir, la basura, no sé, puede ser que un vecino que no sea nada salubre bote su basura en la puerta o cerca a mi casa. ¿Qué contendrá? Puede tener desechos, puede tener cosas que tengan putrefacción y puede ocasionar un daño a la salud. Olores, mala manipulación en temas de alcantarillado, no sé, desvío de aguas. Puede darse el caso de holín, humedad, heredad, humedad cuando tienes un vecino que tiene piscina. Puede generar en los calores. Mi vecino tiene un horno. Eso genera un daño en el cuerpo. O sea, lo que trato de hacer entender es que hay elementos que nosotros no físicamente no podemos identificar, pero percibimos y puede ocasionar un daño en la salud. ¿Por qué cosas se responde? Para ser un poquito finos acá. Se responde por los bienes muebles e inmuebles, por lo que tú tengas. En un bien mueble, tienes tu auto, por lo que ocasiones por ese auto, respondes. Tienes tu computadora, por lo que haces. Cualquier tipo de bien mueble, sea sujeto a registro o no a registro, respondes por ese bien. Por los inmuebles, igual puedes responder. Edificación, construcción, manipulación, puede generar un daño. Por actividades peligrosas. Hay personas que se dedican a determinados oficios. Por ejemplo, no es malo, pero el tema de los bomberos es una actividad peligrosa porque tiene un riesgo y puede producir un daño en la persona. Otros, los que hacen, ¿cómo se llama este término? Los que hacen actividad con juegos pirotécnicos. Hasta la manipulación de estos bienes tiene que estar resguardado sin que pueda afectar a los colindantes o vecinos. Eso genera un riesgo, pero es un saludo a la bandera, porque no hay una regulación en ese sentido. No hay, lo he podido determinar. Entonces, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. ¿Cómo entender entonces la actividad peligrosa? Una actividad que rompe el equilibrio, donde una persona tiene un riesgo de sufrir una grave lesión. Lo que ha pasado en la avenida Buch, cuando una persona ha ido a hacer el cambio de un foco, sufrió una mala manipulación y se electrocutó. Eso es una actividad peligrosa, desarmar bombas, combatir incendios, tal vez defender frontera. Es una actividad porque implica riesgos. Ese es un elemento muy complicado. ¿Por qué? Porque la persona, cuando se somete a esta actividad peligrosa, es consciente del riesgo. Ahí viene la famosa teoría del riesgo. Es consciente del riesgo. De lo contrario, no se sometería a este tipo de actividad. Necesito electricista. Bueno, el electricista obviamente tiene que trabajar con electricidad. Y es un riesgo el hecho de asumir ese oficio, pues, que pueda perder la vida.
pero la persona tiene que ser consciente. Ahora, que una persona no conozca, que sea inducida al error, a celebrar un oficio que no comprende, que no entiende, obviamente es afectar la voluntad y no hay un tema de eximirse de la responsabilidad. Cada uno tiene que cubrir por lo que pueda generar. Esta teoría del riesgo, que es producto de la revolución industrial, nos da a entender que cuando una persona contrataba a alguien en un oficio, era plausible a sufrir un daño, amputación, lesiones, cortaduras, pérdidas de dedo o cualquier tipo de daño. Un elemento muy importante es lo de los mineros y eso tiene su consecuencia en el tema de seguridad social. ¿Cómo lo entendemos? Para un poquito, perdón, ahí me aceleré. ¿Cómo entendemos este tema? Cuando uno contrata a una persona en una actividad que genera un riesgo, la persona tiene que procurar, el que contrata, el que adquiere el servicio, tiene que procurar buscar que el sujeto no sufra en ningún momento algún tipo de daño. ¿Qué harías para dar un parámetro? Necesito hacer un techado de un coliseo o de una cancha. Necesito un soldador. ¿Qué voy a darle al soldador? Voy a darle sujetadores, arnés, voy a darle casco, voy a darle lentes. Tengo que darle los insumos materiales para evitar que se provoque el daño. Aún así, eso no implica que no se va a generar el daño. Puede ser, pero yo como un buen pater familia tengo que evitar que eso se dé. Por eso hablamos de una teoría de riesgo. Eso de forma muy incipiente, pero la idea es transmitir que siempre puede provocarse un daño. La idea es evitar que se ocasione. Pero hay oficios o actividades, como mencioné en su momento, que escapan, digamos, al tema del factor humano. Una explosión, una implosión, puede darse elementos distintos, ¿no? Eh, Ahorita hablamos de preguntas, estoy viendo preguntas, dos preguntas he visto, pero es complejo, ya lo digo, voy a empezar y terminar con eso. Acá no es como sumar, uno más uno es dos. Depende de múltiples factores, hay que ver si hay regulación o no hay regulación, y lo dije al iniciar, no tenemos una buena regulación. En esta parte, digamos, del manejo, la parte material, sí, está en el código, pero en el tema inmaterial es peor. Hay una deficiencia tremenda que tenemos, ¿no? Lo vamos a mostrar. A ver, quiero llegar a ese tema. Si me dan la chance de terminar mi disertación, voy a atender las preguntas, las dudas, lo que no se ha entendido. Porque si hacemos un corte acá, vamos a, como lo digo a veces vulgarmente, ¿no? Me van a cortar la inspiración y voy a perder el contexto. Les pido las preguntas al final, las vamos a poder charlar, por favor. Ah, la responsabilidad por animales. Hace un momento mencioné lo siguiente. Uno es el vigilante de la cosa en el tema de los animales. Pero veamos el contexto del animal. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué podemos determinar? El animal, desde una óptica civil, es un bien. El animal es un bien. No es no es un tema ajeno. Pero, ¿a qué quiero o qué busco hacer énfasis? Un ratito, por favor. Mil disculpas. Estoy con un tema. Ya. Entonces, la figura es un poco interesante. La figura es interesante. ¿Por qué razón? Va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero lo he manifestado muchas veces. Cuando uno quiere, cuando uno quiere hablar sobre este tema, es a la vez tan bonito, pero también decepcionante. ¿Por qué? Porque la igualdad entre los hombres existe. La igualdad entre los animales no existe.
Vamos a poner el contexto. A ver, solamente yo les voy a pasar la idea. Ustedes me gustaría que lo indaguen, porque sé que no es objeto de estudio, pero les paso el dato. Un animal es un bien, pero desde una óptica distinta es un sujeto de derecho. No es persona, pero es un animal que tiene derechos. Yo no puedo matar a un perro, no puedo matar a un gato porque tiene derechos y está tipificado como un delito, el biocidio. No puedo. Pero sí puedo matar a un chancho, sí puedo matar a una vaca, sí puedo matar a un pollo. Ah, los animales domésticos merecen protección. Perfecto. La categoría de animales domésticos entra al juego. Pero puedo domesticar un pollo, puedo domesticar un conejo, puedo domesticar una vaca. En National Geographic hay personas que han domesticado hasta hipopótamos. La categoría de doméstico lo que hace es una desigualdad. Sí, puedo entender la supervivencia de la especie humana, puedo entender que los animales están para la sobrevivencia, entiendo cualquier factor, pero el análisis acá es un animal, a veces, dependiendo qué tipo de categoría tengas, tienes derecho o no tienes derecho. Si yo puedo matar un pollo, agarrar un pollo y quitarle o con un hacha o un cuchillo su cuello, no es malo. Cómo mueren los animales, cómo mueren la vaca en el matadero, es lo peor que yo he visto. Cómo lloran, y de verdad lloran los animales, es feo. O sea, bueno, pero no es el tema de estudio. Lo que trato de hacer es, estos animales tienen su conglomerado o su acápite especial, ¿no? El derecho animal. Sin embargo, hay alguien que se sirve. ¿Quién se puede servir de un animal? Se sirve la persona, sea que sea un perro, un gato, un loro, un monito. Tienes que ser el vigilante del objeto, de la cosa. Si es tu perro, obviamente vas a responder por ese elemento. Y en ese caso, lo que uno debe entender es cómo podemos analizar esta figura. Primero, hay una responsabilidad objetiva. Y dentro de esta responsabilidad objetiva, la persona tiene que reparar el daño. No lo digo yo, lo dice la ley 700. Voy a ir acelerando un poquito este tema. El artículo 996 del Código Civil dice, daño ocasionado por animales. El propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable por el daño que ocasiona dicho animal, sea que esté bajo su custodia, sea que le hubiese extraviado o escapado. Tienes que responder, salvo, ahí viene la excepción de la responsabilidad subjetiva, que haya caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima, ¿no? En el caso del menor que hacía el ejemplo al iniciar. Pero cuando hablamos de una ley específica, la ley 700, habla de la ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato, menciona las obligaciones de la persona. Las personas tienen las siguientes obligaciones: denunciar, dice, los casos de sospechas de zoonosis y otras enfermedades de los animales. Los dueños o encargados de los animales tienen las siguientes obligaciones. El inciso A, asumir la responsabilidad emergente de la custodia y tenencia de un animal y de los daños a terceros que el animal pueda ocasionar. Entonces, si el perro muerde, así tengas la culpa o no tengas la culpa, porque hay una ley específica. Aquí hay conflicto de normas. El Código Civil con la ley 700 y se aplica la norma especial, porque la norma es la que regula el caso concreto. En ese sentido, la persona debe pagar por lo que haga el perro, por lo que haga el gato, por lo que haga el loro, por lo que haga un mono, indistintamente el tipo de animal, aunque hay prohibición de animales silvestres. Ahí también puedo hacer o ahondar en el tema de los pitbulls. Para tener un pitbull, eh, eh, no sé, repito, las preguntas por favor después. En el tema de los animales, ojo, no estoy en contra de los animales. Yo tengo mi perro, tengo dos perritos, los quiero, los amo mucho. Lo que estoy haciendo es transmitir la responsabilidad desde diferentes puntos de vista. No estoy satanizando el tema de ser propietario de un animal, no se malentienda, por favor. Esto no es un debate de ver la consideración de valorar o no a un animal. Estamos analizando el tema normativo. Ese es el punto. Ahora, en ese escenario, la tenencia de los pitbulls ocasiona una consecuencia. ¿Cuál?
que necesitas permiso. Se han dado casos en nuestro estado donde estos animales requieren una licencia, una autorización para su tenencia. Si no tienes, obviamente, es una persona, pero es un animal que no está acostumbrado a este tipo de tratamientos. Quiero ir ahondando esto para pasar a las preguntas. Creo que están más con el tema de dar referencia a criterios o temas personales. Em, ¿Qué puedo compartirles en este contexto? Les voy a transmitir norma del Tribunal Supremo de Justicia. También podemos hablar de la norma del Tribunal Constitucional en relación a casos concretos. No voy a dar lectura a los mismos, pero solamente me gustaría que puedan tal vez cada uno eh, tomar una captura, una anotación que en alguna medida les pueda servir. No hay mucha jurisprudencia en determinados casos. Es un poco complicado la figura en ese sentido. Así que lo que puedo hacer es destacar la idea, ¿no? El Auto Supremo 924 que va 2015 habla sobre la responsabilidad civil objetiva, precedente normativo que sirve para apoyar un escrito. El 141 habla de la responsabilidad civil y la actividad peligrosa. El autoconstitucional habla sobre la calificación de daños y perjuicios. Ambos elementos, ¿no? Tanto como el 019 en ese contexto. Pero por favor yo les pido, a fin de ganar tiempo, porque todavía hay algo más que comentar, puedan tomarlo una referencia, una captura, una imagen que va a servir, ¿no? En tema de la reparación del daño. A ver, ¿qué nos toca? Otro elemento normativo. La responsabilidad del empresario y la responsabilidad por animales. Eso del último es bastante interesante porque se ha dado en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Se ha escapado el ganado y justo ha ocasionado un accidente de tránsito con un fallecimiento de personas. Es culpa de quien, la persona que ha dejado o no a controlar el ganado, que generó la, mm, el proceso, ¿no? Es decir, el cese de vidas. Es un interesante precedente para que pueda ayudar. Este es el punto más complicado y más complejo. Voy a tratar de ser lo más puntual posible en base a lo que me han pedido. Es una parodia las imágenes que están ahí, ¿no? Pero puede darse la situación. Una responsabilidad civil extracontractual no está estipulada en el contrato, lo dije, pero hay un daño al proyecto de vida. Ese proyecto de vida latente, permanente, algo que uno espera, pero depende de múltiples factores si eso se puede consolidar y ver si se puede responder. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué es el daño a la persona? El daño físico, el daño corporal. Es el menoscabo en la integridad física, una lesión, una fractura, cualquier tipo de golpe. No es lo mismo causar un daño a un ser humano en su vida, en su honor o en su intimidad, que generar un daño a un automóvil o a una máquina cualquiera. Se puede reparar, pero en el ser humano hay situaciones que no se pueden reparar. Es como romper, como alguien una vez hay una frase, no frase, sino cuando lanzas un plato de cristal o de cerámica y se rompe, por más que lo vuelvas a armar, va a seguir. Entonces tiene un daño en ese sentido. Pero transmitimos una idea. En la legislación peruana se ha trabajado mucho este tema. Nuestros pares han hablado sobre el daño al proyecto de vida. ¿En qué contexto? Hay situaciones donde la persona tiene una lesión producto de una inobservancia, un descuido de otra persona. ¿Qué quiero decir? Eh, Produces un accidente de tránsito, el sujeto pierde el pie, es un hecho lamentable, no vas a volver a ponerle el pie, es complicado que vuelva a generarse como si nunca se hubiese producido el daño. ¿Cuál es el punto? ¿Qué pasa si ese sujeto tiene una proyección? Es futbolista, constantemente entrena,
está en la primera de un equipo, puede subir a la profesional o en la preprofesional, tiene muy buena habilidad y puede llegar a ser a jugar en un equipo de un país, ¿no? No sé, cualquiera, que tenga una connotación mundial. ¿Eso es indemnizable? Ese es el punto, ¿no? Mi hijo ha perdido el pie. Como ha perdido el pie, tenía que jugar en el Bolívar o en el Tigre. De ahí va a salir a un equipo en Sudamérica. De ahí se iba a ir a Europa y iba a ser jugador del Real Madrid. Me tienes que pagar todo eso. Volvemos al punto. El daño tiene que ser cierto y evidente. Pero este daño físico es permanente en el tiempo por la amputación. Sin embargo, esa proyección de vida se debe demostrar documentalmente si va a repararse o no, en base a contratos que difícilmente en nuestra legislación vamos a encontrar. Tal vez en Europa, en España, donde el elemento deportivo es un pan común, podremos tal vez encontrar donde ya desde temprana edad los adquieren a los jóvenes o a los niños en clubes de fútbol, pero es algo que es incierto, por una parte. Por otro, el tema del daño biológico. Hay personas que tienen relaciones sexuales sin protección, donde uno de ellos es el portador de una enfermedad, como el VIH, ¿no? Y ya que se manifieste con el SIDA es otro tema, pero alguien sabiendo que es portador de esa enfermedad puede transmitir la misma a otra. Eso es generar un daño biológico, eso es generar un daño al proyecto de vida. ¿Por qué? Porque le vas a poner una fecha de caducidad a la existencia de un ser humano. Lo que haces es generar un desequilibrio, afectar el estado de bienestar. Ya no se va a desplegar como una persona normal. Su calidad de vida va a decaer. Una prominente bailarina que pueda sufrir producto de una intervención quirúrgica, una mala praxis, quede paralítica, no va a poder cumplir su sueño. Una amputación. Entonces es un elemento muy complicado y nuestra legislación boliviana no dice nada sobre esto. Tal vez en materia penal se pueda tomar por algún tipo penal de lesiones, no sé. Ya los expertos en penal podrían darnos un criterio, pero en materia civil nuestro código no hace mención nada en este sentido. Para nada, no toca el punto, ¿no? Y por eso recurrimos a nuestro par peruano que trabaja de una forma interesante esta forma de calificar el daño al proyecto de vida. ¿Qué es el daño moral? El precio del dolor. En algunos casos es muy complejo. ¿Por qué razón? Porque las personas a veces mm, emitimos juicios de valor sin saber o emitimos criterios sin contemplar la magnitud de los mismos. Como alguna vez mi profesor me lo dijo, fácil es hablar, lo difícil es probar. Tú puedes acusar, claro, tú te sientas del otro lado y empiezas a emitir juicios de valor, de carácter subjetivo, en contra de quien te dé la gana. Pero si eso afecta la integridad, la honorabilidad, tengo el derecho a exigir la reparación. Ahí no puedes, ¿no? Hay que ver si, no sé, casos particulares puedan generar la reparación del daño. Si bien el daño moral no está dentro del tema patrimonial, pero su resarcimiento sí tiene una naturaleza económica. Como alguien decía, es mejor la pena con pan que sin pan. Necesitas que te distribuyan de alguna forma el insulto, los agravios. El parámetro más común es pedir disculpas, satisfacción pública en un medio de prensa. Pero si yo no estoy satisfecho, puedo ir a juicio. ¿Cuál es el parámetro también a considerar? Que esta afirmación tiene que estar apoyada o generada por un respaldo. Y el calificativo o el adjetivo que uno pueda generar por el mero hecho de expresarlo puede acarrear consecuencias jurídicas. Muchas de las personas van al estadio. ¿Para qué? Para justamente desahogarse, ¿no? A veces tenemos múltiples ocupaciones que tal vez no tienen relevancia, pero afectan nuestra vida emocional o espiritual. Y en ese sentido, hay un caso interesante
que los pongo acá. En el gobierno de la expresidenta Yanine Áñez ocurrió un evento bastante interesante. Creo que era la bebé Samantha, si la memoria no me falla, donde todos usábamos barbijo. En la Plaza Villarroel se ha generado el rapto de una menor de edad, un bebé. No sé si era varón o mujer, no recuerdo la verdad, pero se generó el rapto de un bebé. El Ministerio de Gobierno, a la cabeza de ese entonces Arturo Murillo, dice, no, pedimos al pueblo de Bolivia ayudar a encontrar a la niña secuestrada. Se hace una especie de indagación, peritaje, seguimiento de las cámaras, por dónde fue, llegando a adoptar un identikit buscada, ¿no? Se hace una referencia documental de quién es la posible autora y dicen, ya la hemos encontrado, busquen a esta persona. Casualmente a alguien se le ocurre decir, esta es, yo la conozco, o tiene los rasgos, no sé. Hasta ahí se le atribuyó a esta persona la autoría de un delito y cuando yo pude percibir, por ejemplo, en redes sociales, la hicieron trizas, amenazas por aquí, repito, ¿no? A veces uno no calcula lo que dice o cómo lo expresa, pero ese daño se ha generado y esta persona, civilmente hablando, ha sufrido un daño en su imagen, un daño en su honor. ¿Por qué? Resulta que cuando la persona se presenta, hace una verificación, hacen los peritajes, no es ella. Y sale el Ministerio de Gobierno a decir, mil disculpas, lo siento, no es ella. Nos hemos equivocado. Pedimos que, ahí dice, no, sin embargo, lo establecido que la persona del retrato no era la autora del delito, por lo que se determinó su libertad. El ministro de Gobierno expresa sus sinceras disculpas a la señora Tantos por este impasse. ¿Una satisfacción pública vale lo que te han hecho? La imagen, el honor, tu reputación, una muerte civil, si lo analizamos desde un punto de vista muy arcaico, ¿hasta qué punto uno tiene la posibilidad de generar o dañar la imagen? Puedes publicar imágenes de cualquier naturaleza, con prenda, sin prenda, es decir, con ropa o sin ropa, de cualquier persona, pero la magnitud de eso, ¿a dónde va? Ahí tenemos otro caso que también igual han satirizado en medios de comunicación y en redes sociales hace bastante tiempo lo que le ocurrió a esta conductora de televisión, Paola Belmonte. Han exhibido videos de esta persona teniendo relaciones sexuales extramaritales, pero y se volvió una forma de morbo. ¿Cómo creen que se haya sentido la persona? No vamos a juzgar la infidelidad si es buena o mala, pero también toda persona tiene derechos. Y eso es un elemento que debe tomarse en cuenta ante cualquier afirmación subjetiva. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice el Código Civil? No dice nada. No dice absolutamente nada en ese contexto. A ver, veamos este tema. A ver, déjeme un ratito. Ahora sí. ¿Se ha saltado? No, está bien. Quería mostrarles este tema. Tal vez debe estar en la siguiente diapositiva. ¿Hay daño moral a las personas colectivas? ¿Una empresa puede sufrir daño? Y hay con criterios contraproducentes. Algunos dicen no, porque no es una persona de carne y huesos, no tiene sentimientos, no se casa, no tiene hijos, ¿qué puede generar? Pero desde un punto de vista más de comercial, sí, puede sufrir un daño moral la persona colectiva. ¿En dónde? En la marca, puede sufrir algún tipo de, eh, si vale el término, de algún adjetivo calificativo que tienda a bajar sus ventas. Hace muchos años, no recuerdo la verdad, debe ser más de una década, donde se cuestionó la labor de la empresa Coca-Cola, ¿no? De Embol. Había en medios de comunicación la difusión de que había un dedo de una persona en una botella de vidrio. Salió esa imagen, nadie quería Coca-Cola, todo era Pepsi o otro tipo de bebida. Podía ser hasta una competencia desleal. Ahí sí genera un daño a la marca, a la imagen, porque eso ocasiona una baja en la venta. Es interesante cómo se transfiere esta idea, pero ya uno tiene que tomar esta decisión. Es decir, el código, ¿cómo entiende?
el Código Civil dice, el 984 del Código Civil dice que considera que quien es persona natural o jurídica ocasione a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento cuando tú eres el empleador. Pero cuando tú eres la parte quien sufre ese daño, obviamente hay una disminución que se determina en la base de los ingresos o egresos que sufre esa empresa. Competencia desleal, podemos darle el calificativo o adjetivo que uno vea conveniente, pero es un tema bastante complicado. Lo que les decía hace un momento. Nuestro Código Civil solamente dice eso, el 994, el parágrafo segundo. El daño moral debe ser resarcido solo en los casos previstos por la ley y no en la ley. En ese sentido, bueno, tenemos que basar en lo que hacen algunos autores, basar en lo que hacen nuestros pares, otras legislaciones, porque no hay cuantificación. Lo más próximo que tenemos es lo que se establece los grados de incapacidad cuando uno sufre una lesión, ¿no? Dependiendo del tipo de hemisferio, los porcentajes, pero en civil no tenemos. No hay una forma de cómo medir cuánto cuesta tu diente, cuánto cuesta tu brazo, cuánto cuesta tu dignidad, si estás embarazada, no estás embarazada. O sea, es una variabilidad tan compleja que necesitas enumerarla y darle una asignación, un valor económico. ¿Qué no tenemos? ¿Quién se ha atrevido a esto? ¿Quién sí lo ha hecho? Y me parece algo muy interesante y digno de admirar, incluso hacer un análisis comparativo. Los españoles le han dado una valoración al daño. Han señalado que sí, pero ellos lo han conocido como o lo han creado como el tema del baremo español. Esta ley 35-2015 establece una lista larga de cuantificación del daño, del dedo, de la uña, del meñique, del pulgar, del brazo izquierdo, si eres ambidiestro, si utilizas, no utilizas, si eres alto, si no eres alto, si estás embarazada o no, qué tipo de gestación, si a cuántos meses, si hay un golpe, en dónde fue el golpe, o sea, ya te da un valor económico, te da una tabla sobre las secuelas. Pero, repito, les voy a mostrar un solo ejemplo en este sentido. Es un ejemplo, repito, de una lista larga que tiene la legislación española para la reparación del daño. A ver, un tema, digamos, pérdida de el feto a consecuencia de un accidente. Si la pérdida tuvo lugar en las 12 primeras semanas de gestación, 15.000 euros. Si la pérdida tuvo lugar a partir de las 12 semanas de gestación, 30.000 euros. Habla, ¿no?, de la calificación, puntajes. Yo los invito, mis estimados amigos, a por lo menos jugar con esta tabla, ¿no? A verificar, a ahondar. Es bastante extensa la norma, es muy amplia, pero creo que es la más completa considerando que son esta entidad, esta institución o ya el Estado español en normar algo que nosotros o las legislaciones a nivel Latinoamérica ni siquiera lo han hecho. No se toma mucho el atreverse a cuantificar, pero bueno, es una labor que algún momento algo también tendrá que hacerlo, ¿no? Por mi parte, yo quiero agradecerles la atención dispensada. He tratado de ser lo más concreto posible, tratar de ordenar la idea para que podamos generar un criterio en ese sentido. Entonces, a los moderadores les permitiría, por favor, ayudarme para poder generar una interacción con las personas que quieran preguntar y también permitirme en alguna medida que no nos extendamos mucho en el tiempo, ¿no? Eso, entonces, a los moderadores, no sé cuál es el mecanismo de participación, cómo han determinado, me gustaría mucho tal vez conversar con las personas, pero que no se vuelva un monólogo inextenso por actividad también que tengo en un canal de televisión. Por favor, les pido considerar ese aspecto. Sí, doctor, si usted desea, podemos habilitar los micrófonos y usted les da la palabra para que puedan participar o mediante chat, no sé, doctor, como usted prefiere.
No me hago mucho problema, solamente el tema de no extendernos, por favor. Eso es lo único que Eh, pediría, ¿no? Nada más que seamos claro, concretos, claro tal que vez. sí, doctor. Si usted desea, podemos iniciar en este momento una rondita de unas cuantas preguntas para poder finalizar en horario. Como gusten. Tal vez alguien quiera comentar algo, no sé. Hola, hola. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, 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 lo escucho. Hola. Ya, muy buenas noches, doctor. Bueno, le digo, el curso ha sido muy interesante porque no hay mucha jurisprudencia sobre el resarcimiento de daños y perjuicios. Mi pregunta va propiamente en este caso al daño ocasionado establecido por el artículo 995, doctor. Daño ocasionado por cosa en custodia. En cualquier proceso penal, a veces en civiles, doctor, en caso cuando digamos hay una incertidumbre en el derecho propietario, a veces una de las partes pide, digamos, que se le dé en custodia un vehículo, por ejemplo, un vehículo. Entonces se le da en custodia con la finalidad de que este, como un buen sí, en calidad de depositario, este lo mantenga, cuide y todas esas cosas. Hola, 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 ¿me está Lo escucho, lo escuchando? escucho. Allá. Entonces, en ese caso, doctor, bueno, ahora, ¿qué pasa? Bueno, como es depositario, en algún momento se le pide que exhiba el vehículo, el bien. Esta persona no exhibe o vemos que el vehículo, la cosa, el bien, está siendo, digamos, deteriorado, ha sido desmantelado muchas veces y todas esas cosas, doctor. Y en algún momento desaparece la persona, desaparece. No se sabe ni dónde, cómo y todo. El proceso se queda así y nada. Los jueces no pueden hacer. ¿Cómo se puede en estos casos actuar, doctor? O eh, ¿qué normas podemos utilizar para que nosotros podamos exigir tanto al juez o en algún momento al fiscal, a la fiscalía, todas esas cosas, para que puedan resarcirse esos daños y perjuicios? Bueno, como premisa hay que tomar en cuenta el factor que ha determinado, es decir, ya hay una autoridad jurisdiccional que ha señalado a la atribución a un sujeto de la custodia de un vehículo, ¿no? El depositario. El depositario es un mero administrador de los bienes, ¿no? No puede dejarlo en cualquier lugar, también tiene que hacer que el bien no pueda perecer. Es un bien deteriorable. En el caso de un vehículo, si no hace un movimiento, no hace mantenimiento, también puede sufrir un deterioro, incluso una inutilidad, no va a poder servir para el fin cual fue creado o constituido. Primer elemento eso. Segundo, cuando una persona recibe en confianza o bajo en custodia un bien, tiene que cuidar el bien como si fuera suyo. No disponer, no vender, salvo que la autoridad judicial determine en casos excepcionales, pero no puede. En consecuencia, si la persona de quien se ha confiado el cuidado de un vehículo no se tiene noticias de su paradero, tendrá que ser la misma autoridad jurisdiccional quien confió la custodia del bien, generar los mecanismos para identificar el paradero de esta persona. Ahora, si el bien, como usted lo ha dicho, lo han desmantelado, bueno, ahí tendría que ver lo que ocurre en el artículo 292, 291, parágrafo segundo del Código Civil. Yo lo hablo desde la óptica del derecho civil. No soy todólogo, pero desde la óptica, desde el punto de vista del derecho civil, hace referencia al deber de prestación de vida. En ese deber de prestación de vida, cuando el objeto desaparece, cuando el objeto se vuelve inutilizable, hay la forma de la cumplimiento por equivalencia. Es decir, si no hay el auto, se ha desmantelado, exigir la forma, es decir, con otro bien de similares características, o en su defecto, lo que es más común, ¿no? El tema del dinero. Pero es la autoridad jurisdiccional, mi estimado, no, es que el juez ya ha asignado ese tema y el juez ha confiado en alguien que ese alguien tiene que reportar cómo se tiene que generar la custodia del bien. Si ha desaparecido, es lo que puedo manifestar en ese sentido.
Damos la palabra al doctor Willy, por favor. Hola, muy bien. Muy bien, doctor. Bueno, usted tiene razón, es la autoridad jurisdiccionaria. Ahora, en este aspecto, por ejemplo, la prescripción, doctor, cuando hablaba una cosa de la prescripción que puede suscitarse en el tiempo de 3 años. En este caso, ¿a partir de cuándo se puede, digamos, computar esa prescripción? Dado que la otra persona está en custodio de un bien, ¿a partir de cuándo pues, empieza a correr la prescripción? El Código Civil señala desde el momento que se conoció el hecho. Si gusta revisar el artículo 1508 y si está a la mano, le puedo hacer una lectura, pero no tengo un código a la mano, la verdad, en esa Ya. parte tengo deficiencia, pero está el código, establece del momento que se cometió. Ahí lo que hace es una analogía con el tema de los delitos, ¿no? De acuerdo al tipo de delito también ocurre la prescripción, pero el código nos da una Ya. referencia de 10 años. Doctor, último. Y en caso, usted, el 1502 establece, doctor, condicionantes para la prescripción. En el caso del el 502, numeral 2, establece que cuando hay una condición, en este caso la condición era de que el depositario en forma, digamos, o cuando requiere a la autoridad jurisdiccional, él pueda exhibir. En este caso se le ha notificado a la persona para que pueda exhibir. Nunca lo ha exhibido. Entonces, lógicamente, ¿a partir de cuándo correría si nosotros aplicamos esa norma que establece en el Código Civil, el 1502, numeral 2? Pero hay un detalle, Doc. Primero, lo que hace el 1508 es hablar de la responsabilidad extracontractual, fuera al margen del contrato. En la pregunta que usted plantea, ya hay la asignación de un bien a una persona y esa persona tiene el cuidado. Entonces, no hay un tiempo de prescripción porque tiene que en algún momento entregar el bien hasta que el conflicto, el pleito que se esté suscitando llegue a dilucidar o a determinar la exhibición de dicho bien. No puede confluirse el tema del procesal con la parte dispositiva de una autoridad jurisdiccional a querer forzar el tema del artículo 1508, Doc. Ese enfoque está asociado a un tema de un accidente de tránsito, una mala praxis, el tema de, no sé, que un perro le ha mordido. Está en ese enfoque. No es el tema de querer forzar, digamos, ¿no? Ese es el criterio que tengo, Doc. Tal vez para ganar tiempo, algunos han preguntado en el chat. Voy a coadyuvar con la lectura a modo de ver temas o criterios. Hay una persona que dice, Valeria, ¿cómo diferenciamos para irnos a la vía penal o civil por daño? Es que eso varía, Valeria, no es una receta, sí o sí a la vía civil. Puede ser un proceso penal que necesariamente haya que generar la reparación del daño civil. Entonces, dependiendo de la causa o por dónde has iniciado el tema, ¿no? Si es un hecho delictivo, obviamente vas a ir a una reparación del daño civil. Ahora, si es algún tema de que no tenga que ver nada con un vínculo delictivo, vas a ir a la vía civil. Scarlett dice, en caso de que un daño ocasionado por ¿qué dice? En caso que un daño ocasionado en un vehículo por las calles con descuido de mantenimiento o agujeros, ¿existe alguna normativa para demandar? No, te comento que no. Algún momento planteamos algo así. ¿Por qué? Lamentablemente la deficiencia ¿cómo se diría esto? En el mantenimiento de vías públicas y aceras es una obligación de la entidad municipal o del Estado como tal. Pero ya un vehículo, hay dos responsabilidades. Primero, el propietario o una persona que se sienta en un vehículo tiene que estar en perfecto estado. Ahora, los accidentes se pueden dar por tres factores. Por un factor humano, se ha dormido, como ha ocurrido no sé en qué lugar. Puede haber un factor de la naturaleza, que llueve, granice y impida, como lo que ocurre coyunturalmente en la autopista cuando es época de granizo o lluvia.
o puede ser por un factor natural o de la naturaleza o del ambiente, ¿no? Donde el suelo tenga una mala manipulación. Atribuirle la responsabilidad de un hecho, habría que determinar en qué sentido la gravidez puede ser. Si es un simple bache, no considero una relevancia, pero tal vez es una obra inconclusa que ha generado un descuido, un daño a terceros, sí, podríamos atribuirle la responsabilidad. Puede ser el caso. Es buena la percepción. Bueno, la demanda, dependiendo, mi estimada amiga, bueno, Galaxy S21, no sé quién será, dependiendo. El resarcimiento de daños por la vía civil, pero se puede generar ya posterior a un proceso penal. Se puede presentar daños y perjuicios en un proceso de reconocimiento, dice, en un proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas que le probado por vis de unidad. No, mi estimado Martín, no creo que sea posible lo que tú estás planteando. Vilcor Eduardo dice, tener una mascota familiar es una gran oportunidad para enseñar a sus hijos a preocuparse por otros. También es una buena oportunidad para responsabilizarse a sus hijos. Está perfecto, o sea, lo dije hace un momento. No estoy en contra, yo tengo animalitos en mi casa, me encantan los perros, me encantan los gatos, pero a veces es una forma de educar. Lo que hemos visto es una parte de lo que el código y la norma extranjera trabaja en ese sentido. Evel dice, en un proceso ejecutivo monitorio donde un tercero de dominio excluyente del ente se comprueba que las partes acreedor y deudor han cometido actos ilegales para juzgar al tercerista, estos pueden ser sancionados bajo el resarcimiento del daño. ¿En qué sentido? Pero, porque pues, la idea del tercerista no es, en algunas circunstancias, dilatar solamente el tema del proceso, salvo que tenga un interés legítimo, pero no creo. Es una forma de retrasar, mi estimado Evel. No creo. Tendría que existir una mala fe, que una manipulación, tal vez hasta un consorcio, pero no considero. Viviana, buenas noches. Dice que tengo la sentencia actual de un vía penal por recas de asesinato. ¿Cómo? Bueno, al juez mismo que conoció la causa, pedirle, ¿no? Mi estimada Viviana, que proceda ya. Ninosca, buenas noches, gracias por la expresión. Si bien no es cuantificable el daño moral dentro de nuestra legislación y utilizo en tu caso de Paula Belmonte, ¿sería activar un proceso penal? No, te cuento que Paula Belmonte, bueno, no sé, no pude verificar esto, pero cuando se hizo el tema de Paula Belmonte y la exhibición de los videos, Paula Belmonte perdió contratos por el tema de la imagen, era sponsor, tenía ingresos por radio, publicidad. Eso sí es cuantificable y se puede demostrar porque existen elementos documentales para este tema. Sin embargo, cuando Paula Belmonte de un momento a otro desapareció, lo que ocasionó es un daño a la moral, no solamente de forma directa, indirecta a los familiares y a los hijos de este. En ese contexto, Paula Belmonte había pedido un monto de dinero. No sé si habrá pagado ese monto, la verdad desconozco, pero se exigió un monto de dinero y lo que es difícil pedir, eso es, en su momento tal vez ahora no sé, pero era irreal pedir que ya no se publique o se viralice ese video. Y ahí se debatía, ¿no? Es una red social, uno puede compartir, el que comparte es cómplice o no es cómplice. Sin embargo, bueno, a la fecha que yo sepa, no he vuelto a ver esos videos, pero rara vez veo algún meme donde la empiezan a molestar. Así que lo que sí te puedo decir es que si tienes un elemento documental, pruebas, contratos, imágenes de sponsor, puedes plantear y presentar que has perdido un lucro cesante ahí, una ganancia que ibas a tener y exigir la reparación. Algo como un ejemplo que no se tome mal, pero si alguien daña mi honorabilidad o mi reputación, pedirle $1.000.000, porque sí, no es razón. Así como exiges $1.000.000, tienes que determinar por qué, en base a qué. Y la prueba documental o lo que una persona puede generar en base a su imagen, prestigio, honor, ese es el elemento. No es pedir por pedir. Tiene que haber un elemento práctico, técnico, jurídico para respaldar este tema, ¿no? Como ordinario, mi estimado Galaxy 21. No sé quién será Galaxy 21. Bueno, el ejemplo de denuncia que nos señaló que resulta al final inocente, pero la entonces el daño moral mediante redes sociales. Esto se puede ahora. Sí, se puede. Un peritaje se puede hacer con un psicólogo y eso se puede certificar. Se puede hacer eso. Eso es lo que pidió. Estaba pidiendo a la señora que les mostré hace rato la imagen
como unos 500.000 o algo así estaba pidiendo, porque había un daño psicológico y estaba certificado. Tienes que someterlo a un peritaje. Eso es una forma de probar. Cualquier medio de prueba es válido, eso lo he dicho, siempre y cuando sea legalmente obtenido. Y eso es algo básico, ¿no? Max Llave dice, en correspondencia con la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿es prescriptible la relación que existe? No. Aquí las normas internacionales son supra, entonces tenemos que aplicar las normas internacionales, pero no he visto mucho el tema corporal, salvo el tema de los que son ya delitos, no sé, de lesa humanidad, pero no podría decirte un poco más a priori, mi estimado Max. Después del mismo proceso penal por delito de violación, ¿en qué sentido podría pedir la responsabilidad? Habría que ver en qué contexto está el daño, ¿no? Tal vez el daño es biológico, tal vez el daño es anímico o el daño físico. Ah, un dato, bueno que tocar el tema. En la legislación, por ejemplo, en la legislación española se toca algo interesante. Dicen, cuando uno termina con su pareja, había un caso, no recuerdo el nombre ahorita, había un caso en España donde la persona estaba tan aferrada a su pareja que al terminar pidió la reparación del daño moral porque le había terminado. Entonces se ponía en cuestionante si eso es indemnizable o no. Y no es un daño moral, es un daño anímico. ¿Por qué? Porque en un daño moral el daño es permanente, es latente y necesita a veces tratamiento o claro, un tratamiento o una especialidad. En el daño anímico es temporal, es gradual, es corto y se puede restablecer la persona. ¿Por qué? Me ha terminado, no le voy a decir por qué me has terminado, te voy a demandar y una reparación del daño. Tal vez conozco a otra persona y me vuelvo a enamorar. Entonces, el razonamiento era interesante, cosas que tal vez no tienen relevancia jurídica, pero en el fondo se puede debatir, ¿no? Dice, el daño procedimiento para la reparación del daño a una institución pública, control del daño de la credibilidad, por la fase de un título profesional. No voy a emitir criterio, Marianela, porque tenemos un proceso nosotros como institución justamente por ese tema. ¿Por qué te digo? Porque se está grabando. Entonces, no voy a emitir un juicio de valor. Mil disculpas, Mariela. Lo que tú estás mencionando es algo muy, muy, muy delicado. Eh, Sí, habría que ver desde el punto de vista de la institución, pero no voy a emitir un juicio de valor. Por favor, mil disculpas. Ahí sí me abstengo. En el entendido que la reparación de daños es un derecho consagrado en la Constitución, ¿consigna usted que las víctimas tengan la zona? No, la verdad, Carolina, como dice esa frase, guagua que no llora no mama. Si nadie reclama, ¿qué vas a exigir? Nadie te va a congraciar de buena manera o te va a llover el dinero. Tienes que exigir. Si has sufrido una lesión, si has sufrido algún tipo de daño, tienes que reclamar. Pero si no reclamas, bueno, no hay nada que indemnizar. Ahí terminé, mis estimados amigos, creo con las preguntas. Si los disertantes me dan la opción de poder concluir y terminar la sesión, me agradaría que me lo confirmen. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a estimados participantes y nuevamente agradecerle a nuestro doctor Dani Paucara, quien es el ilustre presidente de ICAL. Agradecerle, doctor, su presencia el día de hoy. Ha sido muy grata. El agradecido es mi persona, participar en estos eventos académicos y poder compartir con los colegas tal vez lo mucho o poco que puedo llegar a conocer o investigar. Es un área bastante interesante dentro del derecho civil, ya es una nueva área, es como hablar de derecho deportivo, derecho marítimo, hablar como derecho, no sé, aduanero. Son áreas que ya requieren mayor especialidad y es bastante interesante. Hay mucho que trabajar en la legislación boliviana, eso es innegable, pero espacios como estos nos ayudan a generar sociabilización y que las personas tengan esa inquietud de poder indagar o tratar de investigar y, ¿por qué no decirlo en su momento? Tal vez presentar alguna idea para poder apoyar la reforma del código, ¿no? Que bien lo merece, ya estamos bastantes años sin una modificación. Ha sido un gusto, queridos amigos, amigas, hasta otro. Muy buenas noches. Gracias, estimados participantes. Agradecerle nuevamente la grata presencia de nuestro doctor Dani Paucara. Buenas noches, permiso. Buenas noches.